al aire. Bueno, pues ya estamos al aire en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 3 de julio de 2020. Estamos ya cerrando la semana. Ya algunos cansados. Mi George, te veo cansado. ¿Cómo vas desde Atlisco, Puebla? Cansado, porque este programita al que me metieron me cansa después de hacer las cosas que tengo que hacer y ya me empezaron a llegar los trabajos de mis estudiantes, que obviamente no fueron en todo el semestre, para calificar, pero cansado, pero no agotado. Pero ¿cuál programita? Este es un gran programa si tienes a mi querido Eric Mesa de Santa María la Ribera. ¿Cómo nos trata? De un programa? ¿Qué nos dices, George? ¿No? Tanto amor, tanto cariño que le metemos. Está bien, te lo vamos a perdonar porque es viernes. Nada más. Pues todo muy bien, muy bonito, pues saludos a todos, y pues ya es viernes, ¿no? Pues vamos a muy bonito el desmadre que se armó allá, que ya Claudia Sheinbaum quiso echar atrás la cosa y no pudo, ¿no? Sí, pero pues esperemos que no regresemos, o sea, hagan todo lo posible para que no regresemos a rojo, ¿no? Pues más bien, todo el mundo los veo muy contentos, ya hasta los comerciantes están haciendo protestas porque no los dejan vender y pues tienen razón, pero pues hubo una, pues dijeron que unos sí, que otros no, y que unos pares y que otros nones, pero pues ahora todos ya quieren salir a trabajar, tienen razón, pero lo malo va a ser es de que pues por uno vamos a pagar todos, y otra vez de regreso a casa. Así es, yo tuve la oportunidad de ir a dejar unos papeles, bueno, no oportunidad porque no fue tan agradable irlos a dejar, pero pasé la ropa y ya vi todos los comercios, ya la gente ahí en los comercios, digo, dejan su sana distancia, una mesa sí, una no, pero llenísimos y gente en algunos locales de comida ya haciendo cola y demás. Yo ya veo muy normalizado el asunto, ya todo el mundo se empezó a mentar la madre, ya no me acordaba de qué era eso de transitar sin que te tocaran el claxon y se mentaran la madre unos a otros. Ya regresaron, ya vi un pecero cerrándole a otro pecero, echando competencias como antes, entonces pues parece que esto ya regresó a la normalidad. ¿Tú cómo lo ves, mi querida Cari, desde la colonia Doctores? Pues también, la verdad es que ya hay un montón de gente en todos lados, lo que tú dices es muy cierto, el tráfico ya está hasta el gorro otra vez ya estamos volviendo a saber lo que es el tráfico de la Ciudad de México, y bueno, pues a final de cuentas, la verdad es que sí hay que tener mucho cuidado, porque justo hoy la jefa de gobierno lanzó ahí una llamada de atención. De hecho, no sé si quieren que ya inicie con las noticias para que ya sepan bien cómo va a estar la cosa. Este es tu programa, por favor. Eres la luz de este noticiero. Pues sí, resulta que la jefa de gobierno anunció que debido a que varios establecimientos comerciales, principalmente restaurantes y lugares, negocios de comida, no han acatado completamente las medidas de seguridad de usar cubrebocas, mascarillas y guantes, resulta que este fin de semana, este sábado y domingo, se va a cerrar el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan que ya se supone que estamos en semáforo naranja? Se reactivaron las actividades. Sin embargo, sí ha notado el gobierno capitalino, lo dijo la misma jefa de gobierno, ha notado que la población y que los mismos locatarios no están cumpliendo con todas las medidas sanitarias posibles, o bueno, más bien posibles y obligatorias, y entonces pues van a cerrar otra vez el Zócalo, así que si querían ir este fin de semana, ni se paren, no los van a dejar pasar, y esto va a continuar así, de hecho, hasta que la gente agarre conciencia y pues ya se cuiden más, y de hecho también avisó que si continuamos con esta actitud, es muy probable que regresemos al semáforo rojo, que eso significa nuevamente cerrar todas las actividades y vámonos nuevamente todos a nuestras casas. ¿Cómo ven? Recordemos que en Argentina ya está sucediendo eso, entonces tomemos esos ejemplos para pues, no salir desbocadamente todos, ¿no? Así es.
Pero También en no Italia solo, lo sino regresaron. hasta dieron, el gobierno de la Ciudad de México dio nombres de negocios precisos. Yo tengo aquí algunos: Tienda Martí, Querido Café, Banco Santander. Le pusieron mal Bancomer, porque ya no existe Bancomer, entonces existe BBVA. Y parece que en esos, por ejemplo, en Santander y BBVA, la cola no se respeta del 1.5 metros, sino están ahí apiñados unos con otros. Y entonces dijeron que si no respetaban eso, pues iban a regresar. Y otra cosa, sí, muy preocupante que dijo la señora Claudia Sheinbaum, es que 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México tienen protección doble, que están pues señalados por el cártel de Jalisco Nueva Generación como posibles y próximas víctimas. Eso sí es espeluznante, ¿no? ¿Quiénes serán esas dos? Sí. No lo dijo, eso no lo dijo, pero pues sí, hoy lo informó. Y pues bueno, también en Baja California Sur detectaron un caso de coronavirus y dengue en una niña de 7 años. El secretario de Salud de esa entidad, Víctor Jorge Flores, informó que se confirmó una paciente que simultáneamente está contagiada de COVID y de dengue. Es una paciente pediátrica de 7 años la que resultó con coronavirus y dengue. Están en el liste de Los Cabos y bueno, tienen confirmada esta dualidad infecciosa, le llaman, y bueno, pues esperan que no siga dándose esta dualidad infecciosa en ningún otro paciente y pues menos en los niños. Para todos aquellos que también andan exponiendo a sus hijos sin traer cubrebocas, pues yo creo que también deberían de tomar ahí muy seriamente las medidas, porque pues imagínense, pobrecita esta nena que 7 añitos, que es horrible, además el dengue ya de por sí es dolor espantoso en el cuerpo, es como una gripa súper fuerte, y luego todavía agréguenle el coronavirus, que también dicen que duele mucho, pues la verdad es que pobrecita. Y bueno, el que tampoco, más bien, el que también sigue sin entender es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque resulta que mañana que se cumple la independencia, un año más de su independencia en Estados Unidos, va a celebrarla en el Monte Rushmore, mientras aumentan los casos de COVID en ese país. Y bueno, pues dicen que en medio de las críticas por el avance del COVID en Estados Unidos, el presidente se dirigió al Monte Rushmore para una noche de fuegos artificiales con la expectativa de despertar un sentimiento de unidad que le ha sido áspero por el crecimiento exponencial de casos de coronavirus. En víspera de la fiesta nacional del 4 de julio, el mandatario pronunciará un discurso en el Monte de Granito, donde están esculpidos los rostros de sus 4 predecesores históricos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Se espera que se reúnan más de 7,500 personas. Y bueno, pues después de ahí, al parecer va a tener una recepción calurosa en Dakota del Sur, que además es uno de los estados que en el 2006 votó el 60% de la población a favor de él. Y acá en México, en el Estado de México, resulta que este lunes el gobernador Alfredo del Mazo acaba de anunciar que ya van a reabrir sus actividades y también todos sus negocios, restaurantes, y para reactivar su economía. Y pues bueno, también aquí recordemos una cosa: el Estado de México es uno de los estados de nuestro país, de las entidades que tiene mayor casos de contagio de coronavirus, y bueno, pues también es muy riesgoso. Y estamos hablando de que tenemos 29,189 muertos hasta el día de hoy, 238,511 contagiados y 25,565 casos activos. En las noticias nacionales, resulta que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Protección de Datos, el INAI, puntualizó que el órgano garante ya hizo su trabajo en el caso de Odebrecht, y el tema ahora está en manos de la Fiscalía General de la República, pues es esta quien debe hacer pública la información. Esto lo dio a conocer en respuesta a las declaraciones que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana durante su conferencia matutina sobre los sobornos de esta empresa española Odebrecht, en donde dice que el INAI había avalado que la entonces Procuraduría General de la República reservara la información. Sin embargo, el organismo dijo que no, que ellos ahora ya está en cancha de la Fiscalía General, de la ahora Fiscalía General de la República.
Y bueno, lo que dice George, 2 miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum han recibido amenazas por miembros del crimen organizado, por lo que se les reformó su seguridad. Dice que esto fue a respuesta de una pregunta que se le hizo también en su conferencia sobre casos de amenazas por todo esto a raíz de lo que pasó el viernes pasado, hace 8 días, que intentaron un ataque al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Entonces, bueno, pues también de aquí se desprende una serie de cosas que en un primer momento la jefa de gobierno había dicho que nadie del gabinete había recibido amenazas. Después analistas y gente ahí filtró que no, que al contrario, que de hecho hasta el mismo presidente ha recibido amenazas. Entonces, bueno, pues ahora ya lo hacen oficial, que son 2, según la jefa de gobierno, miembros del gabinete los que están amenazados. Y bueno, tanto a ellos, bueno, ya se les reforzó la seguridad y bueno, esperemos que no pase nada. Y en Guanajuato también siguen las malas noticias, porque esta mañana un grupo criminal asesinó a 5 elementos de las fuerzas de seguridad del Estado y lesionó de gravedad a 2 oficiales más en la carrera estatal al Paseo de Alto Jerecuaro. Es un tramo de la comunidad del Chamizal. Los oficiales presuntamente fueron emboscados por individuos que tripulaban un vehículo color rojo. Y bueno, las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, es que, bueno, es lamentable el ataque que se registró por parte de la delincuencia organizada, donde fallecieron 5 elementos. Y obviamente lo que condenó el acto como algo cobarde. Y bueno, pues ahí están las noticias hasta el momento. ¿Cómo ven? Oye, y bueno, yo ahí nada más pondría que aumenta a 27 el número de víctimas de la masacre de Guanajuato, ya subió uno más. Y no, hoy hubo una protesta muy singular en el Zócalo de la Ciudad de México, que fue de la gente de los gimnasios, se pusieron a hacer lagartijas. Ándele. Se abra, entonces se manifestaron haciendo lagartijas. Y aquí acabo de ver un tuit de nuestro querido amigo que tiene un medio, Alberto Escorcia, que se llama Lo que Sigue, que dice que ya está abierto el Covadonga. Entonces no vayas a salir corriendo, por favor, mi querido. Quédate en tu casa. Mira, qué risa. No, hombre. Sí va a salir corriendo. Yo desde hace mucho tiempo no voy al Covadonga. Ya después se hizo como muy trendy, ¿no? Ya mucha gente empezó a ir y ya los meseros ya te desconocías, ya hasta los meseros ya empezaron a hablar y decir, oh, ¿qué va a creer? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Entonces yo dije, güey, este no es mi lugar. Yo de acá no soy. Yo de acá no soy. Yo siempre, ya saben, con Domingo. Carlos Martínez Rentería, yo creo que no podrá ir. No, pues ese tiene todas las cuestiones para que le dé coronavirus y muera instantáneamente, entonces esperemos que se quede en su casa, se resguarde. Ay, Alejandro. Pues, no, población de riesgo, muchos somos población de riesgo. Ya, pobre Carlos, no, que esté en su casa mejor recuperándose. Oigan, y acaba de subir Animal Política, yo no lo había visto, pero bueno, en esta protesta, un policía, Pablo Ramírez, en la protesta del Zócalo, venció en lagartijas al hombre más musculoso de la protesta. Eso. Ándale. Venció. Eso. Para que vean cómo está la policía. Ya no son aquellos gordos que pintaba Abel Quesada, ¿no? Yo me acuerdo que Abel Quesada, ustedes a lo mejor lo vieron por ahí en una antología, que era un excelente caricaturista que no vivía, por cierto, de eso, porque él tenía inversiones petroleras. Fíjate. Sí, está fallando. Era un cuate que ganaba mucho dinero, pero era un gran caricaturista, que hizo, por cierto, el 3 de junio, el primer cartón negro. Es decir, como no podía criticar a Díaz Ordaz y todas esas cosas, pues utilizó su ingenio sobre el cartón negro. Fue el 3 de octubre. Pero él dibujaba a unos policías barrigones, como hay muchos todavía, y entonces ponía en un brazo del policía un globito y ponía 3 de maciza y 2 de sesos.
en otro brazo, birria, etcétera. Entonces, el policía era una masa redonda, taquera, ¿no? De todo lo que se había ejecutado y obviamente, pues no podía en ese entonces ganarle a un gimnasta, a un miembro de un gimnasio en lagartijas, y vemos que ahora sí hay policías que seguramente hicieron su educación, y hicieron como en La Ley y el Orden, ¿no? Que salen que son muy chidos y demás. Cuando menos sí resultó mejor que el otro cuate, y vemos que hay otra policía. Y también de eso hablaban algunos articulistas, entre ellos Sergio Aguayo, acerca del atentado a García Harfuch, ¿no? Que pues la policía está más enlazada, por un lado, llega más rápido a ciertos lugares, intenta detener a determinados elementos, no solamente por las cámaras de seguridad y demás, etcétera, etcétera. El hecho es que, a pesar de todo, de todos los avances y de este policía, también en otro número de Animal Político vimos que en los 11 meses primeros del señor López Obrador hubo 408 muertos más que en los 11 meses anteriores. O sea que con todo, y que ganen en lagartijas, y que sean rápidos, y que estén enlazados, pues hay más muertos. Ya lo decía Karina. En Guanajuato, este señor Diego Sinue, por más que diga lo que diga, Guanajuato ahora es el lugar donde hay más asesinados, y a pesar de todo, no paran la ola, y sabemos que hay un señor Carlos Samarripa que tiene 11 años en la Fiscalía y que, según el Congreso del Estado, va a seguir ahí hasta el 2028. Digo yo, Dios mío, pues que este cuate le engrasó los ejes, como dijera Atahualpa Yupanqui, a la carreta de todos los congresistas, para que le dieran un plazo tan largo en una chamba como esas, que nadie las quiere ya, ¿no? Porque ser fiscal en un lugar, bueno, ya vimos a García Harfuch, a pesar de ser nieto de general y hijo de jefe de policía, pues ahí está, y a pesar de que lo han ido a ver esto, aquel y lo demás. Y por cierto, o sea, un artículo muy interesante, Raimundo Riva Palacio, a propósito del armamento que se le ve a García Harfuch cuando lo va a visitar Santiago Nieto. Y yo decía, bueno, sí, ¿por qué esa bolsa con armas atrás de la cama de García Harfuch? Y dice que es un fusil GAL que se puede de 300 a 500 tiros rápidamente, y entonces se demuestra que, a pesar de la protección que tiene este cuate, pues de todas maneras tiene miedo que uno de sus escoltas sea sobornado por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y como están las cosas, y vimos el soborno del Mochomo, pues los sobornos están a la orden del día, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hasta los perros que ladran pueden ser sobornados. Y puntualmente ese día lo reportó mi querida Cari cuando dio la noticia de esta arma que aparecía con Santiago Nieto, el señor Harfuch, pues que a todos nos saltó luego, ¿no? Estaba esa arma que es la que comenta George. Oigan, pues nos está viendo el queridísimo Abdel Mesa. Eso, Abdel, muy bien. Porque no estaban dos personas principales de este programa, que es compa Donají. ¿Qué pasó con compa Donají?
Y Lucía Meléndez Ortiz, que también se acaba de conectar, le mandamos un beso y otro beso grandísimo a mi querida Azul. Azul, besos Azul, por favor. Que ya manda mensajes por computadora la casi adolescente Azul. Muy bien. Oye, sí. Nos está bien grande. Natalia Cano también. Un beso grande. Hidalgo Sosa dice un saludos amigos, beso a Cari. Beso. Dolores Rosas, saludos muñeca, te amo. Te amo, mamá. Otro beso. Eso. Y dice, qué tristeza, Dios le ayude. No sé si se referían qué tristeza a Eric por no ir al Covadonga, pero Dios lo ayude. Se refiere a la nena contagiada. Ya. Okay. Julio Omar Gómez nos está... Saludos chicos, acá escuchándolos, atentas, siempre muy interesante, y me encantó como el Poli venció al Fortachón. No lo vi, quiero verlo, la verdad. Ahorita Sí, ojalá hayan hecho alguna grabación. Mira, pura fuerza del tamal, mira. Era lagartija y saludo, porque nada más no le vayas a pujar mucho. También nuestro querido Rafael Chávez Rivera, le mandamos un gran abrazo. Rafa, sí, un gran científico, a ver si un día lo entrevistamos. Sí, que venga. Sabe cosas muchas cosas, por su papá fue de los que rescató la fábrica de refrescos Pascual. Su papá de Rafa era ingeniero químico, y cuando los de la cooperativa Pascual se fueron a la huelga y los quisieron hundir, el papá de Rafa participó con los cooperativistas para que siguiera saliendo la bebida, y bueno, hasta ahora tenemos por ahí las bebidas Bon Pascual, que sí tienen fruta y no son como las otras cosas negras que solamente son azucaradas, ¿no? Así Rivera conoce esa anécdota, a lo mejor un día lo convencemos y nos la cuenta. Así es. Manuel de J. Jiménez dice, también Abel Quesada fue quien dibujó el primer tapado en la Asociación Presidencial de Ruiz. Y dibujó a un tapado, por cierto, que él decía, el tapado fuma delicados. Y resultó que el tapado era López Mateos, que era fumador, por cierto, un fumador, y algunos dicen, ya tengo varias notas, que este señor López Mateos, muy popular, ha sido de los presidentes más populares en México, que le decían López Paseos, porque empezó a viajar por muchas partes del mundo, y parece que tenía afición además por los carros de carreras y por las mujeres. Algunos dicen que en realidad nació en Guatemala, pero llegó muy chico a México y fue registrado como mexicano y llegó a la presidencia de la República. Lo puso ahí uno de los presidentes más veteranos que hemos tenido cuando tomó posesión, Adolfo Ruiz Cortines. Puso a Adolfo López Mateos. Entonces, lo que dice nuestro amigo que nos está viendo es cierto. Y entonces acaba el señor Abel Quesada al tapado, echándose su cigarro delicado, que creo que ya no hay, o cuando menos yo ya no los he visto. No, los cambiaron de marca. Bueno, de nombre. Con razón, yo ya no los he visto. Ni entre los boleros, que son los que venden más cigarros, ni en las tiendas. Exactamente. Así es. Y bueno, César Suárez saludos Linda Cari. Saludos a mi tío César hasta Michoacán. Un abrazote. Nos está viendo Claudia López desde Guadalajara. Y bueno, gracias. ¿A quién vamos a tener hoy, mi querido George? Hay que avisarle ayer. Pues
Hoy vamos a tener al profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, coordinador de un centro que se llama el CICI, que se dedica a la investigación y la comunicación, el maestro Leonardo Figueiras, que hizo un libro junto con algunos compañeros de la facultad acerca de aciertos y errores del señor López Obrador. Lo hizo ya hace bastantes meses y viene a colación porque pues hace poquito, el primero, fueron los 2 años de la victoria del señor López Obrador, y ya el maestro Figueiras antes, a los 6-8 meses, había notado pues que hay, como en todos, contradicciones en el hacer de un presidente, y entonces se dedicó a organizar a varios investigadores para hacer este libro que salió a la luz pública, se vendió bastante, pero pues ahora en tiempos de COVID pues no hay posibilidades, aunque ya al parecer algunas librerías empiezan también a abrir sus puertas, entonces ya podremos ir a buscar este y otros libros. Entonces va a estar con nosotros el maestro Leonardo Figueiras. Oigan, también nos está viendo Greta Velázquez, le mandamos Un besote. y un besote a Greta. Y por favor compartan esta liga para que pues, nos vean más personas. Ahorita es momento de compartir, y también les recordamos que estamos en YouTube, y también que nos pongan likes en todas nuestras redes sociales. Ahí está en la descripción del video para que sea fácil para ustedes. Y bueno, también es momento de que empiecen a donar. Hay que donar desde que empieza el programa, a donar. Ahí está una cuenta de PayPal y una cuenta bancaria también para que lo puedan hacer. En esta cuenta pueden ir hasta el Oxxo a ponerle ahí un dinerito. Y bueno, pues esperemos ahí la conexión con nuestro invitado. ¿Cómo va, querido Eric, esa conexión? Bien, pues a ver, vamos a ver si dice. Oigan, y estaba viendo una encuesta que hizo El País, en donde, el periódico El País, en donde dice, y además, bueno, hicieron una encuesta y después también hicieron un artículo que escribió Carmen Mora Breña y Jorge Galindo, que habla sobre el coronavirus en México, y dice también, el coronavirus también está golpeando la imagen del gobierno mexicano. La aprobación de la gestión de López Obrador roza el 70%, pero más de la mitad de los ciudadanos, 56%, cree que este asunto se le escapa de las manos a la administración federal. Prueba de ello es la imagen del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuyo estilo profesoral y su solvencia científica gozaron de la confianza de la ciudadanía en un primer momento para enfrentarse paulatinamente a un deterioro que se alarga tanto como la pandemia. El desgaste no es solo atribuible al paso del tiempo, sin embargo, también a los mensajes fallidos que han ido minando la paciencia de la población. El funcionario que a principios de marzo disputaba la fama nacional al mismísimo presidente del gobierno, languidece ahora en su imagen pública. Es un análisis fuerte, además que emana de una encuesta que, bueno, El País sabemos que es un periódico de los que tiene mayor prestigio a nivel mundial, y bueno, pues, ¿cómo ven? Y sí es cierto, además, ¿no? Pues, sí ha mermado. yo creo que hace un buen análisis, sí. Sí. Y creo que tiene, bueno, le da incluso El País más porcentaje a López Obrador que la más reciente encuesta del Financiero, de Alejandro Moreno. Hoy Alejandro Moreno dice, el señor López Obrador tenía 83% de gente a su favor en el 2019 y ha caído a 56% en junio de este año. O sea, le da
eh, el país, en la encuesta que él hizo, el día de ayer, creo, si no Fue ayer, mal, exactamente, así es. le da más, más opinión favorable a López Obrador que el propio Alejandro Moreno en el Financiero. Y bueno, Exactamente. 57% no es tan malo, pero lo que dice Karina es muy cierto. Ya yendo a los puntos neurálgicos, economía, inseguridad, eh, enfrentamiento a la pandemia, salud, etcétera, ya los negativos son muy altos para López Obrador, ¿no? Entonces, él cree que con esta ida a Estados Unidos y con la entrada del tratado, pues puede paliar un poco esto, ¿no? Porque también algunas cámaras como la industria restaurantera dice que 1 de cada 5 establecimientos, no solamente restaurantes, sino taquerías y torterías, etcétera, que cerraron, ya no van a poder reabrir, porque pues la situación de la distancia, de las mesas separadas, todo eso, pues no la pueden muchos hacer, ¿no? Son pequeños lugares y pues llegabas tú a tu taquería, estabas casi hombro con el que se estaba echando los de maciza o los al pastor o los de nenepil, que ya casi no hay, o los de machitos que se están extinguiendo, etcétera. Entonces sí, si no hay una reapertura de muchos establecimientos, pues la gente va a empezar a saltar y a decir pues que no está a favor del Obrador, que ha perdido, dice en esta encuesta Alejandro Moreno, la simpatía de los jóvenes, sobre todo de jóvenes de ambos sexos que tienen estudios universitarios, y ha perdido también cierta simpatía con las mujeres, y ya sabemos con las mujeres por qué, ¿no? Por estos encuentros con los grupos feministas y demás, que le ha salido muy costoso el asunto al señor López Obrador. Y hoy dijo, o ayer, porque hoy sale publicado, dijo, bueno, pues atáquenme a mí, soy el presidente más atacado en 100 años, pero no ataquen a mi familia. Bueno, pues nadie ha atacado a su familia, sino están las declaraciones desafortunadas de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Entonces, no se trata de que las estén atacando a la familia, sino que la señora Beatriz Gutiérrez Müller pues, hizo unas declaraciones muy desafortunadas y luego, e incluso trató de corregir, ¿no? Y de borrar las propias declaraciones y demás. Entonces, se trata pues también de que todos tengamos, así como le estamos pidiendo responsabilidad a los que salen y que lleven cubrebocas y todo esto, pues también a los funcionarios para que no se desborde esto. Creo que algunos han dicho que el presidente no debe de viajar a Estados Unidos en línea comercial, que debe hacerlo en una de las aeronaves que tiene el ejército o la marina. Yo también creo, no es... Bien, en este momento creo que no está la cuestión, el horno para bollos, como dirían, y creo que sí es momento de que pues tome más responsabilidad en este asunto por la seguridad de él mismo, ¿no? Y por la seguridad de su familia, porque pues, no estaría bien perder a un miembro de tu familia, entonces verlo integralmente. Y bueno, yo solamente diría que todavía falta, y esto es un síntoma en toda América Latina, que salgan las cifras verdaderas de los muertos, porque recordemos que en América Latina, que no sucede en la mayoría de Europa, sí podemos contabilizar más o menos, y en Europa también va a suceder, pero en una
menor proporción quién sí murió por COVID o quién no. Desafortunadamente, como es América, pues muchos no alcanzan a llegar a los hospitales y bueno, saldrá en algún momento. Ya le cuelgo, ya está con nosotros. ¿Quién será? Por fin apareció Leonardo Figueiras. Pero bueno, ya está nuestro compañero Leonardo Figueiras. Leonardo, ¿cómo estás? Bonita noche. Compadre, Buenas noches, Leonardo. ¿Dónde está? Hola todos muchachos y joven compañera Karina, ¿no? Así es, mucho gusto, buenas noches. Karina. Sí, ahora yo no me veo, pero pues eso no importa, ¿verdad? Sí te ves, sí te ves. Sí, te vemos muy bien. Sí te ves. Perfecto, perfecto. Y vemos en la pantalla ¿Sí? parte del libro. A ver, muéstranos, por favor, querido Leonardo. Aquí estoy. Sí. Muéstranos el libro. La portada del libro, eso. Eso, ahí está, estamos viendo. Súbelo un poquito más. Ahí está bien. Perfecto. El régimen de AMLO a debate, coordinador Leonardo Figueiras Tapia. ¿Por qué hiciste este libro? Querido, nada más rápidamente para dar un paréntesis, la foto de nuestro queridísimo amigo Pablo Salazar, ahí está en portada, por favor. Ah, mira. Leonardo, ¿nos escuchas? Sí. Ah, dice Alejandro que la foto de portada es de nuestro amigo Pablo Salazar. Es de Pablo Salazar y Alejandro Meléndez, así está registrado. Sí. Debidamente. Ah, sí. Sí. Bueno, Está pero registrado ¿por los qué derechos. hiciste este libro antes? Ahora ya está muy en debate a los 2 años de la victoria, pero tú hiciste este libro antes y dijiste López Obrador a debate. ¿Por qué? Sí. Mira, Jorge, a todos los que me escuchan también buenas noches. Mire, Jorge y su servidor, yo un poco más joven, no mucho más joven, nos tocó vivir la revolución cultural del pensamiento en 1968. Y a partir de entonces hubo una serie de puntos, ideas que concitaban a un amplio espectro del pensamiento político de las izquierdas, si así se quiere, y de otros grupos que no necesariamente eran las izquierdas. Y entonces estas ideas, ahora que se nos presentaba el 2018, nosotros en una reunión con algunos líderes de aquel entonces del Consejo Nacional de Huelga, y yo que era simplemente un activista en ese entonces, dijimos, bueno, tenemos que sacar un manifiesto en donde expliquemos en qué momento histórico nos encontramos y en qué puntos podemos coincidir con el proyecto del régimen de López Obrador. Y entonces ahí nosotros produjimos 6 puntos. Estos 6 puntos los voy a decir rápidamente, los puse en 2, 3 palabras. La pacificación del país, que es una situación gravísima. 2, coincidíamos con el planteamiento del combate a la pobreza y la desigualdad, que está en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que dicho sea de paso, fue compañero de generación, y coincidimos en alguna ocasión, nada más que él era del PRI y yo era de la izquierda desmadrosa. 3, Esa fue mi izquierda. Sí, esa es la mejor. 3, la reconstrucción de un Estado constitucional. No le digo de derecho porque eso se lo apropiaron los leguleyos como Diego Fernández de Ceballos y otros más. Entonces nosotros decíamos, hay que reconstruir el Estado constitucional. 4, refundar la democracia. Aquí es algo que todavía no vemos y que es un tema a discutir. 5,
es otro tema que aún no vemos y que tenemos que discutir, la igualdad de género y la reivindicación de la mujer como sujeto histórico del cambio y de la igualdad. Y finalmente, un proyecto libertario que no es el de López Obrador, pero sí es el nuestro, mi querido Jorge Meléndez y compañeros. Entonces, esos 6 puntos, dijiste, son la clave para discutir qué ha hecho López Obrador. ¿Qué ha Y hecho? luego reuniste a cuántos y cuáles son los temas que abordaron y qué, si nos puedes compendiar, qué es lo que hilaron fino. Bueno, lo primero, a ver, ¿es un proyecto de la izquierda revolucionaria? No. ¿Es un proyecto populista? Tampoco. ¿Es un proyecto fascista? Tampoco. ¿Es un proyecto represor? Tampoco. Entonces, ¿qué es? En su libro del 2017-2018, López Obrador habla de su propuesta, y la propuesta que él dice es de un welfare state, perdón por el anglicismo, un estado de bienestar socialdemócrata. Eso es lo que dice López Obrador como proyecto. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y entonces por qué hablamos de nuevo régimen? Es un nuevo régimen, pero dentro, fíjense nada más, Jorge Meléndez me va a entender, dentro de la Constitución, no estoy parafraseando a López Mateos cuando él decía, somos de izquierda dentro de la Constitución, no. Dentro del marco de la Constitución se plantea un nuevo régimen. ¿Y qué es el nuevo régimen? Pues implica una serie de modificaciones constitucionales que ya se llevaron a cabo, muy importantes. Y de eso ahorita les voy a hablar, de esos puntos. No sé si quieran preguntarme algo más. Sí, bueno, sí que nos hables de esos puntos y pues por qué no es yo también coincido, pero que nos expliques bien por qué no es liberal. Y yo sí veo un libertario, es diferente. Tienes la razón, qué bueno que haces el apunte, y yo sí lo veo como un gobierno más atrasado, como la tercera ola, ¿no? Como una Frankenstein entre la tercera ola, una cosa así. Entonces, que nos platiques, pero que tú nos des con toda tu sapiencia esas definiciones. Muchas gracias, Alejandro. Mira, sí es muy importante, primero, darle una pequeña clase a Andrés Manuel López Obrador. No existen solo dos pensamientos. Él habla del liberal y el conservador. Hay un tercer pensamiento, y ese es el pensamiento que tiene que ver con el socialismo. Entonces, esos tres pensamientos se mezclan en las formas de gobierno, porque no hay formas de gobierno puras, y entonces se mezclan, y al mezclarse nos van a dar determinadas características del tipo de gobierno que tenemos. Entonces, para empezar, y es que muchos de mis compañeros en el seminario de interdisciplinario de comunicación e información, del cual es miembro Jorge Meléndez, compañeros nuestros, particularmente nuestros jóvenes investigadores, Yumi, Jacqueline, Alejandro y Juan José, me decían, a ver, explíquenos por favor, por qué estamos en la izquierda o en la derecha. Y yo les decía, miren, se trata de un régimen que, si se está planteando una socialdemocracia, es un régimen que se está llevando a cabo dentro del modo de producción capitalista. Sí, primer punto. Segundo, se requieren de una serie de límites al capitalismo. O sea, López Obrador nunca ha hablado en contra del capitalismo. De lo que habló, y aquí hago una pausa para que ustedes participen, de lo que habló
de un régimen, si se está planteando una socialdemocracia, Yo, está llevando a cabo persona, mi querido Eric, entonces, si lo puedes quitar. primero. Segundo, se requiere de una serie de límites al capitalismo. Pero Ya. ¿quién es el que? Exacto, ya lo quité yo, no se preocupen, ya lo quité. Sí, continúa, querido Leonardo. Muchas gracias. Y entonces, bueno, estamos en un modo de producción capitalista. No se está planteando un régimen anticapitalista. ¿Quiénes han llegado a plantear esto? Distintos grupos sociales, inclusive intelectuales, como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y también exdirector de nuestra facultad, Pablo González Casanova. Y también movimientos sociales trascendentes importantísimos como el EZLN. Y hay más. Simplemente las propuestas de alternativas mundiales se han propuesto el anticapitalismo. No es el caso de nuestra forma de gobierno y del proyecto de López Obrador. Esto lo tenemos que decir antes de entrar a discutir qué ha pasado en estos 2 años para tener claridad de qué estamos hablando. O sea, están muy equivocadas. Las derechas están perdidas porque no saben cómo definirlo. Entonces, buscan algún que otro intelectual que a final de cuentas eran intelectuales que vendían su trabajo a las anteriores élites políticas que tenían el poder político, les vendían su trabajo y entonces ellos les dijeron, caracterizo al régimen de López Obrador como populista. Pues no es populista, no hay parangón entre lo que sería el populismo en Europa de derechas o de izquierdas como Latinoamérica, en Latinoamérica como Venezuela, por decir algo. Claro. Hasta ahí lo dejo para que ustedes hablen. Pero entonces, Leonardo, ¿cuál es la situación que estamos enfrentando y cuál es realmente la inclinación política de Andrés Manuel y de su gobierno? Bueno, él no es anticapitalista. Él habla, y de esto yo quería también mencionarles, habla de propuestas muy cercanas a la socialdemocracia nórdica. Y entonces ahí él se plantea problemas vitales como la salud, como la educación, pero además hay una cosa que sí es muy importante y es revolucionario en este sentido, el combate a la corrupción. Y también es otro problema grave y serio que tenemos que atender y que está sufriendo el actual régimen porque lo que dejaron, francamente, veamos lo que pasó el día de antier cuando tienen que volver a detener al responsable intelectual de lo de Ayotzinapa. Al Mochomo. Exactamente. No sé si, Karina, si con esto explico que no es anticapitalista López Obrador, no es un fascista, no es un hombre marxista-leninista, no es un socialista, mucho menos no es un comunista. Sí, no sé si ahí quede claro. O sea, entonces la izquierda de la que tanto habla no existe. No, sí existe, y es una izquierda socialdemócrata popular. Yo lo dejaría hasta ahí. ¿Y no ves que es un poco más tirada hacia el centro con esta definición? O sea, una centro-izquierda, podríamos llamarle. Si queremos utilizar esa ecuación de derechas e izquierdas, por supuesto que está la izquierda en términos de que responde a una serie de reivindicaciones populares. Bueno, ¿quieren que entremos ya al tema de las políticas del gobierno? Claro. Ahí es mi respuesta, Karina, sería, hoy no tenemos una insurrección porque la política social del régimen de López Obrador
está atendiendo a 20 millones de personas que reciben becas, apoyos, a final de cuentas, por distintas razones, y esa es una política social que ha ayudado muchísimo para que la gente no esté en este... Imagínense, con la pandemia estaríamos hablando de una coyuntura especial para un gran desorden social, y no hay ese desorden social porque las mayorías han sido atendidas, no todos, ¿verdad? Pero las mayorías han sido atendidas con esa política social de 20 millones de personas que están recibiendo un apoyo por parte del gobierno. A eso lo ha caracterizado la derecha como populismo. Pues no, se trata de una serie de reivindicaciones. Ellos estaban a favor de los capitales. Pues nada más acuérdense ustedes cuando nos subieron los impuestos y la tragedia de los bancos, ¿verdad? Con el Fobaproa. Adelante. El señor Eric Mesa está muy callado. Es que está a las cuestiones técnicas. Perdón que no participe, pero estoy en las cuestiones técnicas y me está costando un poquito de trabajo. Señor, no es de que no esté interesado en el tema, es muy interesante, pero estoy aquí con los controles. Muchas gracias. Entonces, en estos 2 años de, como en todo gobierno, de éxitos y fracasos, o no le llamemos fracasos, o no aciertos contundentes del régimen, ¿cómo lo verías tú en estos 2 años? Estábamos hablando antes, Karina hablaba de una encuesta del País que lo da pues como por 60 y tantos % a favor. Yo hablaba de otra, del Financiero, que le da 56%, Mitofsky, como siempre, le da menos, etcétera. Pero vemos que, como tú señalas, hay todavía mucha gente apoyándolo, aunque ha descendido, obviamente, por la inseguridad, por la pandemia, por la crisis social y económica. Pero ¿cómo ves tú aciertos y errores de estos 2 años de la victoria de López Obrador? ¿Cómo no? Es una pregunta que lleva muchísimo tiempo responderla, desarrollar este planteamiento que hace Jorge Meléndez. Pero voy a tratar de ser muy concreto. Miren, la separación del poder económico del poder político es un avance, no se imaginan, porque nosotros estábamos sujetos durante estos 40 años, un poco menos, estábamos sujetos a una versión del consenso de Washington, el neoliberalismo, en donde estábamos sujetos a los intereses de minorías. El capital es importante, pero el capital empezó a robarnos el poder político, a usufructuar el poder político. Y ese poder político lo que ha hecho ahora con este proyecto es separar el poder económico. Y ese es un asunto que rebasa inclusive la revolución de conciencias, porque así le decimos nosotros en este manifiesto de hace 2 años, que la revolución de conciencias era justamente encontrar una vía electoral para el cambio social. Cuando Jorge Meléndez y yo éramos jóvenes, el cambio social solamente lo entendíamos como una revolución, y eso se volvió una utopía y una imposibilidad. Y en cambio ahora sí se ha avanzado, y por eso es que tiene más apoyo ahora. Claro, ¿en dónde? Pues no en el círculo rojo, sino el apoyo que tiene es ahora en las poblaciones, porque están recibiendo lo que nunca recibieron. O sea, acuérdense que cuando empezó él como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, él, cuando toma la decisión de dar el apoyo a los adultos mayores, todos los adultos mayores lloraban y se sentían atendidos.
y aunque fuese la cantidad que fuese, era algo que ellos sentían como que lo merecían, como que les era necesario. Bueno, por eso la derecha lo atacaba, porque decían, hombre, este cuate es un populista porque les da dinero y no les enseña a ser capitalistas. Pues no. Entonces, ese es un punto por el cual él, y lo reconoce Roy Campos, él dice, las bases sociales se han ampliado y donde ha disminuido es en el círculo rojo. Si quieren entrar a ese asunto del círculo rojo, yo con mucho gusto para hablar de Aguilar Camín, si quieren. Sí, pero antes de eso me gustaría a mí preguntarle. Lo que pasa es que, o sea, por un lado entiendo todo lo que dice, pero también por el otro, según estas encuestas y justo esta que hablábamos, George, bueno, hace rato del país, habla, por ejemplo, de que en temas de seguridad pública tiene una desaprobación del 53%, ¿no? O sea, de hecho, hasta la misma gente lo considera como algo muy pésimo. En obras de infraestructura, en 52%, en contra, en combate a la pobreza, el 46.7% de la población cree que no ha hecho nada. En economía, dice 45.5% dicen también que es pésimo lo que se ha hecho. Y en combate a la corrupción también dicen 42.1% que tampoco se ha hecho mucho. Entonces, por un lado está esto que usted menciona, pero que también yo también creo que se han extendido, la población ahora se involucra más, pero también gran parte de la población tiene esta visión del gobierno y de lo que ha hecho como en su gestión por áreas, ¿no? Bueno. O sea, hay una desaprobación ahí interesante. A ver, sí tenemos un problema gravísimo que tiene que ver con el crimen organizado. Y el crimen organizado, justamente, ¿qué fue lo que hizo? Se convirtió en un momento dado hasta en poder político, el crimen organizado. Y entonces, el combate a eso es un asunto que lleva, pero lustros de años, porque fueron décadas en donde se permitió esta situación. Entonces, este crimen organizado llega a tener tanta fuerza que económicamente, pues, tiene influencia en muchas partes, en empresas. Y entonces, la situación es que el gobierno nuevo, ¿cómo le entra a resolver esto? Y es algo que no ha quedado muy buen sabor de boca porque yo entendía que uno de los puntos centrales era una guardia nacional, una guardia, escúchenme, no militar, una guardia civil nacional. Y entonces es una de las, todo régimen tiene contradicciones y entonces eso es algo en lo que nosotros tenemos todavía desacuerdos porque eso implica la militarización. Pero quiero decir algo, si no tuviésemos ahorita ese apoyo, pues tendría que hacer autodefensas armadas populares para detener al crimen organizado, muchachos. Bueno, esto es en cuanto a ese punto. Hay otros puntos. Adelante. Pero a mí sí me gustaría que hablaras del caso famosísimo de Aguilar Camín, y no solo, sino de su pareja Jorge Castañeda y de su titiritero Leo Zuckerman, por ejemplo. Me espantaste, yo sabía que su pareja era Ángeles Mastretta. Bueno, es su pareja formal, pero su pareja, yo también su pareja económica y de intereses de fondo es Castañeda, ¿no? Sí. Bueno, ellos, lo voy a decir de esta manera para que no me vayan a demandar como normalmente demandan a Jorge Meléndez. Ellos vendían su trabajo intelectual a las élites económicas y políticas del viejo régimen. Vendían su trabajo intelectual. Es como aquella vez, no sé si estaba Jorge, que nos invitó un cuate que se llama Nino Canún. Y entonces yo le dije que no podía ir
había que ir allá a la salida de la carretera de Toluca y yo vivía muy lejos. Y entonces, pero yo le decía, bueno, pero es que además usted está vendido al régimen. Y me dice, no, estoy alquilado. No estoy alquilado al régimen. No estoy vendido al régimen. Vendrá otro régimen y ya me alquilaré con ese otro régimen. A mí me pareció que estaba diciendo la verdad. Pues sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Estos están vendiendo su trabajo intelectual a favor de otro proyecto. El proyecto de ellos no es un proyecto socialdemócrata popular. Así le llamo yo, Karina. Un proyecto socialdemócrata popular. Eso es lo que hoy tenemos. Y hay otros puntos de crítica, pero eso más adelante y no nos va a dar tiempo. Pero entonces, ellos no quieren este tipo de régimen. Ellos hablan de democracia, pero es una democracia que ellos hablan, una democracia representativa en donde las élites representan a las mayorías. Y entonces por eso no están a gusto con este tipo de régimen. Entonces cuando ellos están llamando a organizarse para el 2021, o sea, para que un escritor, si es que es escritor, si un periodista está llamando a esto, es porque realmente no hay liderazgos en las derechas o en algunos otros partidos para organizar justamente una idea distinta, aglutinar a ciudadanos alrededor de una idea que discrepa del actual régimen. Así es. Oye, querido Leonardo, fíjate que tenemos ya otra entrevista encima. Perfecto. Lo que podemos hacer es cerrar este bloque el día de hoy. ¿Y por qué no nos unimos de nuevo el lunes para dar la segunda parte? Porque esto está interesantísimo y yo creo que no se debe de perder y tenemos que seguir escarbando todo esto para que nos hables en esta segunda parte de todo esto que nos has comentado y la parte final del libro, y el lunes poderte escuchar con más tiempo, sin prisas. ¿Cómo lo ves tú? Adelante, no se preocupen. Nos vemos el próximo lunes. Perfecto, te agradecemos mucho, Leonardo. Y bueno, gracias, Leonardo, un abrazo. Nos has aclarado muchas dudas, sí, y nos has dejado muchas más, que es lo importante en la discusión. Es decir, nadie puede aclarar todo. Claro, se aclaran cosas y se abren otras dudas, porque esa es parte de la discusión, sobre todo del debate teórico. Te agradecemos. Qué bueno que comentas eso, mi querido George, porque lo que se trata, y sobre todo en estos canales que no se tocan en otros lugares que hacen cosas más a la ligera, es teorizar muy bien y crear estas preguntas. La teoría siempre crea preguntas y eso es más importante que tener todas las respuestas. Y bueno, nada más déjame decirte que Porfirio Toledo te manda muchos saludos al maestro Figueiras y saludos a todo el profesional equipo. Y Desiree Rivera dice: recuerdo al maestro Figueiras de la Facultad de Ciencias Políticas, saludos a todos. Entonces, bueno, te mandan ahí bastantes saludos y guarden sus preguntas, también mándenlos en la semana para claro. Y que también los que se quedaron con dudas que clarifiquen esto, ¿no? Mándenme las preguntas, muchachos. Perfecto, nosotros aquí las recopilamos y te las mandamos. Gracias, saludos a todos, muy amables por invitarme. Un abrazo y que estés muy bien, mi querido Leonardo. Igual ustedes igual. Bueno, mi querida Cari, ¿a quién vamos a tener? Pues, entrevista. Vamos a tener, como no, a Carlos Meraz, que él es uno de los, pues yo creo que es uno de los mejores periodistas de espectáculos, de temas de espectáculos de música principalmente. Creo que tiene a mí me encanta cómo escribe y su conocimiento tan amplio sobre cuestiones musicales, géneros, etcétera. Y bueno, pues es editor y ha trabajado también en varios diarios, entre ellos el periódico Excelsior. Y pues él es el que nos estará acompañando en este momento. Bueno, Carlitos, ahí estás. Mi queridísima Natalia Cano, que yo admiro muchísimo. También, también muy buena, sí, cierto. Querido Carlos.
Uno de los mejores. Ahí ¿no? se echan estos muchachos. Sí hay tiro con ellos dos. Sí, Querido Carlitos, si Carlos, puedes necesitas activar tu cámara. tu cámara. ¿Los escuchas, Carlos? Ahí está. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto verte. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Muy bien. Yo también ya los puedo ver porque me puse mis lentes. Muy Oye, bien. Carlos, Oye, mi querido Carlos, qué bueno verte ya en mejores espacios, ¿no? En las últimas veces que coincidimos, donde estábamos ahí peleando derechos laborales, que qué bueno que se solucionaron, y pues verte aquí en tus nuevos proyectos. ¿Cómo has estado, mi querido Carlos? Mira, muchas gracias. Siempre será un gusto estar en un lugar donde hay amigos. Para mí es un gusto y un privilegio, ¿no? A ustedes los conozco desde hace muchos años a través de Excelsior, ¿no? O Grupo Imagen, como le quieran llamar. Y bueno, pues especialmente con Alejandro fue la experiencia aquella que me dejó mucha enseñanza de este muchacho tan inquieto que tiene tanto que enseñarnos a la gente mayor como yo. Pues esta insurgencia constante, esto de que se ha perdido, ¿no? Nos hemos domesticado. Y bueno, pues aprendí mucho de él, ¿no? En ese momento. Y bueno, pues creo que salió lo mejor y lo peor de uno. Y le agradezco mucho a Alejandro por aquel café, en el Café La Habana, donde acabo de pasar hace rato, que saqué a mi perro Jagger y que lo vi vacío. Oye, ¿ya está abierto el Café La Habana? Sí, ya está abierto como casi supuestamente todos los lugares de restaurantes. El drama es que porque de eso vamos a hablar al ratito, ¿no? O en este momento más bien, es que no hay liquidez. Entonces los lugares, además de que pusieron esa absurda norma del 30%, después de que no se percibió durante mucho tiempo dinero, el 30% del cupo que es nada, los lugares están vacíos. No solamente por la norma, sino porque no hay liquidez, ¿no? Y regresamos a una época en que la gente, la verdad, yo creo que prefiere consumir en casa a salir a otro lugar porque, pues además de que porque está la pandemia a todo lo que da, hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo, y ya no son lugares de confort, lugares de pasarla bien. Uno entra a lugares y esta palabra que no existe en el español, pero se ha usado tanto hasta aborrecerla, que se llama sanitizar, que no existe. Así uno es. lo esterilizan o le echan Exacto. cosas, ¿no? Pero no existe la palabra sanitizar, por mucho que la digan los médicos, que no son lingüistas, queda claro, no es su especialidad. Pues bueno, no, ya no es bonito llegar a un lugar así, que lo rocíen así, pues es como ridículo, ¿no? Entonces cada vez hay menos gente, y bueno, eso viene a colación de lo que vamos a hablar. Gracias. No, pero acabas de decir algo muy importante, porque el periodista que no sepa utilizar el lenguaje, pues no es periodista, es un merolico de la televisión o de algún lugar, pero no. Y tienes toda la razón con el famosísimo verbo, como yo que estudié economía, y utilizan el término incremento. Y yo diría, pues mejor utilicen excremento, porque no hay un verbo que se llame incremento, hay elevación, alza, en fin. Yo les digo a mis alumnos de la clase de economía, mucho cuidado con el lenguaje, porque eso de incremento viene de to increment, un anglicismo que no debe usarse, y entonces coincido plenamente contigo con lo que dices con esto de la sanitización y muchas otras palabrejas que si nos escuchara mi maestro ni quito ni pongo, nos agarraría a varazos a todos juntos. Seguro. Mi querida Cari
Carlitos, Oye, Carlos, bueno, pues que, a ver, aquí el tema que nos atañe muchísimo es porque también hemos estado muy preocupados por la industria musical y por el tema de los conciertos y cómo es y cómo ha afectado esta situación, la pandemia, a todos estos artistas que, bueno, pues han tenido que cancelar, obviamente, conciertos masivos y que además tuvimos un Vive Latino en donde ahí salió uno de los primeros contagiados. Y bueno, toda una situación que ha mermado obviamente a toda la industria, pero específicamente hablemos en la música. Sí, bueno, como tú bien lo dijiste ahorita al final, es una industria. Entonces, no vamos a hablar de un entretenimiento, es una industria, hay todo un mercado en el cual viven muchas familias. Y a una familia le da igual vivir de lo que percibe por un concierto de Pablito Ruiz o por un concierto de los Rolling Stones o Bob Dylan. Simplemente es dinero, ¿no? Vamos a partir de ahí, más allá de las preferencias musicales, como la gente que vende camisetas, vale lo mismo el que paga una camiseta de Menudo o al que paga una camiseta de Paul McCartney. O sea, dinero es el mismo, la ganancia es la misma y el negocio es el mismo, ¿no? Va más allá de los gustos musicales, pero digamos que en la industria de la música o la música pop o la industria en general, desde un teatro de música clásica o de música en teoría, para una cierta élite, a un espectáculo de masas, el panorama es verdaderamente desolador, más allá de las nobles, pero ¿cómo decirlo? Son ñoñas propuestas que he escuchado, porque la verdad, no hay, siempre lo he hablado, hace rato lo platicaba con mi esposa Sharon, esta es la situación que vivimos, no sabemos qué hacer en todos los ámbitos, porque es una situación insólita, o sea, muy poca gente sobre la faz de la Tierra quizá vivió la gripe española o una pandemia, o casi nadie, no lo sé, ¿no? Seguramente la gripe española nadie. Entonces no se sabe qué hacer. La ciencia, como los que sabemos, aunque no seamos científicos, conocemos los métodos de la ciencia, que es comprobar y comprobar y comprobar, error, acierto, error, luego la lamentada serendipia, ¿no? Y bueno, hasta que se convierte en una ley. Es un proceso que lleva un tiempo determinado. La ciencia no se hace en una semana, por muy avanzado que sea el científico. Entonces, esto yo como lo veo y que estaba hablando con mi esposa, esto seguramente se va a arreglar hasta el próximo año. Entonces yo creo que este año no habrá música, no habrá música real, me refiero, porque va a haber estos nobles y ñoños propuestas que de verdad dan ganas de soltarte a reír o a llorar, ¿no? Porque se dice que va a haber conciertos como en el cine, en automóviles, ¿no? Sí, sí. Que es una ridiculez sublime, sublime, sublime. Es una tontería que creo que ni a Fox se le hubiera ocurrido, ¿no? Porque de por sí, en los conciertos, antes de la era de la pandemia, antes de la pandemia, vimos un APDP, antes de la pandemia, después de la pandemia. Antes de la pandemia, la verdad, a nivel de masas, la gente que iba, pongamos un lugar, Foro Sol, un lugar problemático para entrar en coche porque vas a hacer una hora para estacionarte y otra hora para desestacionarte y salir de ese hoyo, ¿no? O hasta más, ¿no? En la salida. La gente que tiene dinero, tiene coche o lo que sea, la verdad es, se va en el metro o se va o pide un Uber y se internan en calles y agarran el Uber, de preferencia no en la avenida porque todo el mundo va a estar en la avenida, y se las ingenia uno para vivir una vida confortable, no una vida problemática, como en todos los factores de la vida, ¿sí? Hasta en el entretenimiento. Es un caos de llegar a un lugar así. Ahora imagínate, un caos llegar en coches y luego pensar en la logística de que los coches se van a estacionar, que hay gente muy ducha para estacionarse y en 3 pasos estaciona un coche. Hay gente que lo puede hacer en 100. Estacionar muchos coches frente a un escenario, ¿no? La gente va a estar ahí, es una locura, porque además acaba con esa cosa que tiene la música, como cualquier espectáculo masivo, y sobre todo la música se cuece aparte, incluso que el cine, que la pintura y que muchas expresiones artísticas, porque la música tú la puedes llevar a cualquier parte y te puede acompañar a cualquier parte.
incluso para los enamorados decimos, esta es nuestra canción, difícilmente dices, esta es nuestra película, ¿no? Claro. La música la podemos chiflar, la podemos llevar a todas partes, son momentos, y cuando se recrea en directo, son experiencias y experiencias eminentemente colectivas, no individuales, ¿no? Entonces, híjole, pensar en un espectáculo de como autocinema, como rock cinema o música cinema, es, además de quien se aviente a hacer eso, esa locura, va a tener pérdidas millonarias. Entonces, imagínate, la industria viene de pérdidas, proponen una estupidez, pues vienen todavía más pérdidas, ¿no? Yo creo que esto se va a solucionar así de simple cuando se encuentre el antídoto, la vacuna o lo que sea para este tipo de cosas. Yo creo que será como lo plantean los científicos en diferentes partes del mundo hasta el próximo año, hasta 2021. 2021. Tú querías preguntar, mi querido Eric. No, sí, más bien, quiero saber, que creo que eso no te lo he preguntado y quiero desde hace mucho tiempo y aprovecho que estoy aquí contigo, así, pues bueno, Bien ¿qué ha pasado con Decibel? ¿No seguiste escribiendo acerca de estos grupos, esta música? No solamente soy el único que te pregunta o quisiera preguntarte esto, porque dentro de mis amigos y todo el mundo, pues como que dejamos de verte y pues no sé qué ha pasado con esto. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿sigues escribiendo? ¿Qué estás haciendo ahorita? Cuéntanos. Mira, sí sigo escribiendo, porque sigo trabajando. Decibel fue algo muy bonito. Decibel es como la primera novia, ¿no? Digamos, no se olvida, ¿no? Fue muy bonito, pero la novia ya anda con otro, ¿sabes? O sea, yo no me traje el nombre, espérenme un segundo porque no sé qué le apreté. Yo no me traje el nombre de Decibel, ¿sí? O sea, Decibel, yo no me lo traje, el nombre se quedó en la empresa, ¿no? En este caso en Reforma. Fue un momento, estuvo muy padre, donde pude hacer lo que quise, pude hacer entrevistas con quien quise, de la manera en que yo quise, y pues siempre yo creo que es como, ahí yo le hacía al más puro estilo, salvando las distancias, como Luis Gerardo Salas, que es jugar al hueco, ¿no? Hacer lo que otros no hacen, y yo creo que eso ya es una gran ganancia, no sé si será la gran propuesta, pero se me hace lo mejor que se puede hacer, lo que otros no hacen, uno lo hace, ¿no? Y así de sencillo, de poder entrevistar a quien quisieras, poder escribir como quisieras, poder hacer una entrevista en caló, poder juntar personajes ajenos aparentemente a la música, a Monsiváis con Molotov, a Poniatowska con Alex Lora en la plaza de Tlatelolco por un aniversario del 68. Fueron cosas bonitas y ocuparon un momento de la historia. Bueno, ahora Decibel igual puede sacar un día a Adele, otro día puede sacar a Robert Smith y otro día puede sacar a Pablito Ruiz, ¿no? En mi caso estaba un perfil muy claro, que es la música que a mí me gusta, y siempre habrá un público para esa música, porque tampoco no soy así un exquisito que escucho música que nadie escucha, ¿no? Sí escucho música de masas o música popular, pero tampoco me iba a meter a Mijares o a Magneto, y sin embargo se pueden meter, pero todo está en la forma, y creo que ahí estaba la clave. En Decibel era la forma, todo puede entrar con la forma, pero creo que no eran las formas correctas, simplemente era pues, la noticia de música las noticias de música que sobren en la sección de gente, pues que las avientan a Decibel, y cuando yo estaba no era un receptáculo de basura, al contrario. Sigo publicando de música y ahora publico de muchos músicos emergentes en el Diario de México, donde estoy ahora. Y está bien porque también se me presentan muchos artistas, muchas artistas que no conozco, que son muy buenos, y todo es porque a lo mejor ciertos medios tienen cooptados a ciertos artistas, y ciertos artistas también se desilusionan de estos medios y buscan otros medios emergentes, como puede ser este diario. Entonces ha habido cosas muy padres, y sobre todo lo padre es que me permiten hacer lo que yo quiero hacer. No tengo yo una mordaza, como tampoco la tuve en Reforma, no tengo una mordaza, y eso ya es un gran avance en estos tiempos, más allá de que
yo no sé, hay una persona, al menos periodísticamente, no soy un ente político, pero también he escrito cosas que están asociadas a políticas en una columna que saco y nunca he tenido ningún problema. Tampoco soy un guerrillero, ¿no? Ni un sicario, como alguien dice ahora, denomina a los periodistas sicarios, ¿no? Oye, para ser sicario al menos yo debería tener un AK-47, no tengo ese tipo de instrumentos en casa. No sé si afortunada o desafortunadamente para los tiempos que vienen. Sí, fíjate que ha habido un arrase en contra del lenguaje, sobre todo por funcionarios públicos. Es terrible esto que ha sucedido porque, pues, agarran el lenguaje como si fuera cualquier cosa y empiezan a adjetivar con bastante ignorancia. Y te quería preguntar yo, Carlos, ¿cómo ves justamente a los medios de comunicación que yo creo que están sumidos en esta cuestión del periodismo urgente o breaking news y no tener estos contenidos que sobre todo a nosotros, a nuestra generación, pues nos duele no tener estos contenidos de profundidad, que es lo que sí da claridad a una sociedad y forma una sociedad distinta, hacer algo con más profundidad y no solamente estas breaking news rápidas para que la gente dé clics y ni lea las notas a veces, ¿no? Mira, hubo un tiempo en que se decía que el contenido era el rey. Se creyó durante mucho tiempo y yo sigo creyendo en eso. La información ya no es como antes. El mundo está globalizado, la información está al alcance, pero se trata de acariciarla, de presentarla bien. Entonces la gente lo que hace es cuando ofrece la información es así, pum, como sale, ¿no? Y yo entiendo, muchas veces se trata de ganar la nota, pero tienes que pulirla, tienes que meterle cositas, tienes que aderezarla, sobre todo los medios que te cuentan con ese tiempo, que son los impresos, ¿no? A lo mejor los medios en tiempo real, ¿no? Como puede ser el caso de ustedes, los medios electrónicos, no sé, a veces no se puede pulir, sin embargo, sí se vale decir, me equivoqué. Se vale decir, me equivoqué. Y no solamente se vale decir, me equivoqué, como la señorita o señora más bien Beatriz, no, sino me equivoqué y no me voy a volver a equivocar y voy a rectificar. No es nada más decir, me equivoqué. No, es bien fácil decir me equivoqué, es bien fácil pedir disculpas. No, cualquiera pide disculpas y vuelve a cometer el mismo error. Es rectificar. ¿Sí? Es rectificar y uno estar encima de uno mismo, ¿no? Subir tu estándar. Nadie está exento del error, no somos robots. Nadie. No, yo ahorita me dice Alejandro que la lengua, y a lo mejor ya ahora yo suelto una estupidez, una barrabasada que me sale por la boca, una tontería, y echo al traste todos mis argumentos. Nadie está exento del error, nadie. Eso es lo que nos hace profesionales y humanos. El error, del acierto no aprendemos nada. Siempre se aprenderá del error. Hay que evitar los errores garrafales y sobre todo a cierta edad, ¿no? O sea, los errores garrafales son para el principio, no para el final de la vida. Y no quiere decir que estemos en el final de la vida, pero ya llevamos algún kilometraje. Oye, Carlos, yo te quiero preguntar cuáles son esas propuestas nuevas musicales que has visto en esta pandemia y bueno, también si han salido nuevos músicos que han aprovechado esta situación y también qué están haciendo aquellos grandes músicos durante la pandemia, pues, también que para conocer, porque de repente como que no andamos muy enterados, ¿no? Mira, de los músicos, es que cada día surge una banda nueva de rock de gran calidad, mediana o baja, ¿no? O sea, es muy difícil decir nombres. Hay una banda de Guadalajara que se llama Lejana, muy buena, con una cantante alemana, muy buena, hacen su música a distancia, pero no solo por esta época, sino porque pues, la chica es alemana, es una actriz alemana, canta muy bien. Y es como, Lejana es como cuando Quentin Tarantino conoció a Juan Rulfo, ¿no? Es eso, ¿no? Como que son dos cosas diferentes, un sonido muy padre. Hay otro que se llama, ¿cómo se llama? Mississippi. ¿Cómo se llama? Mississippi, Queens of Mississippi, algo así se llama, es un grupo regiomontano
buenísimo, buenísimo. Hay muchos, y no quiero... hay un grupo muy bueno también que se llama Mochis Bendito, que deberías ver cuando ellos hablan de los mochis, qué bonito hablan. Yo ya quisiera hablar así de la Ciudad de México, ¿no? Con ese orgullo, con eso, o sea, a lo mejor sí amo profundamente mi ciudad y a mi país, ¿no? Amo a mi país, no a mi gobierno, a ningún gobierno he amado, ni amaré. Amo a mi país y yo siempre hablaré bien de mi país, ¿no? El gobierno es otra gente, el pueblo es otra cosa, el país, todo este ente, ¿no? Y bueno, y en el caso de la música, cuando me decían hace rato de la industria, se me estaba olvidando contarles que qué va a pasar cuando uno esté adentro del automóvil y quiere ir al baño. ¿Qué va a pasar cuando uno esté adentro del automóvil y no sé, te dé un arranque de gripa, de tos? ¿Qué va a pasar cuando uno esté en el automóvil y alguien se estacionó y te rayó el coche? ¿Cómo entra el ajustador al foro para ver lo de los coches? O sea, es que es bien fácil proponer el asunto de coches, pero ¿qué va a pasar con la gente que tiene discapacidad? ¿No? O sea, un ciego está en todo su derecho de ir a un concierto, porque pues él tiene muchos sentidos desarrollados que los demás no lo tenemos. Él lo va a escuchar mejor que nosotros. Hay muchas cosas, o sea, la gente que tiene una discapacidad, un minusválido, ¿qué va a pasar con esta gente que no se le puede privar? ¿Qué va a pasar si tú llegas a un concierto y tienes fiebre, pero no tienes el coronavirus? Te detectan y ¿cómo no te van a dejar entrar si traes un boleto? O sea, a nadie le pueden prohibir la entrada a un lugar si ya tiene un boleto. O sea, es una cosa que son palos de ciego, lo que creo que está haciendo la industria, como en muchos otros factores, quizá más decisivos e importantes en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Oye, el movimiento o sea, han venido como varias olas de generaciones, ¿no? Estuvo la avanzada del norte, estuvo la avanzada regia, perdón, pues también estuvo esta onda de los chicos de Guadalajara. ¿Tú ves que con este rollo de las tecnologías que se ha estado descentralizando la industria, tú cómo has visto esta democratización de la tecnología y que todo el mundo puede ahora subir a una canción Spotify inmediatamente de que la hayas hecho, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto, de esta transformación de la industria y de estas oleadas que han venido? Mira, la verdad lo que yo piense, ya lo pensaron muchas personas antes de mí. Y son personas mucho más célebres que yo, y una de ellas es Andy Warhol, quien profetizó que en el futuro la gente tendría sus 15 minutos de fama, sus 15 minutos warholianos de fama. La tecnología permite ahora eso, en detrimento muchas veces de la calidad y aprovechando la inmediatez. Mucha gente puede grabar una canción, un EP, un demo, y se puede convertir en mediático por una serie de circunstancias, incluso hasta por la suerte, una cosa fortuita también. Pero es como, mira, yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú vas a comer un buen filete, en el caso de la gente que sea carnívora, o una rica ensalada, ¿no? O una rica sopa, tú te tomas tu tiempo, o una cerveza Guinness, a quien le guste la cerveza Guinness, como un buen vino, tú lo debes de dejar reposar, y luego ya te lo tomas, ¿no? Y no te lo tomas de un jalón, no es una Corona, ¿no? Así es la música. Hay música que es como fast food, como una hamburguesa con papas fritas, y si te tienes que comer porque las papas fritas se mueren, el producto no sabe bien, si tú te las llevas a tu casa y las calientas mañana, sabe espantoso. Tiene un tiempo de vida muy corto. Así hay ese tipo de música, y hay otra música que es como un buen filete, en que obviamente, o música incluso, hablemos ya de una exageración, pero música incluso que es como bocados o preparativos así como de pescado que son japoneses, que lo comes, lo masticas y te sabe a una cosa, lo sigues masticando
te sabe a otra cosa. Y a la tercera masticada te sabe a otra cosa. O sea, hay 3 sabores en un solo pescadito ahí que quién sabe cómo se preparó. Y es una delicia. Así hay música también. Y otra música que simplemente sabe a papas fritas y a los 15 minutos te aburre o ya acabó con su vida, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Y andas, me recordaste mucho a 2 personajes que yo entrevisté cuando hablas del país, a José Emilio Pacheco en su gran poema acerca del país, que se recuerda por sus calles, por sus árboles y no por sus funcionarios, y a Monsiváis, que lo entrevisté 3 o 4 veces y llegaba yo por la entrevista y salía él todavía con su pluma corrigiendo lo que ya había escrito, es decir, lo que me demostraba que aunque fuera el genio Monsiváis, como le decían, pues tenía que corregir y corregir y corregir, a pesar de que ya lo había hecho varias veces, y eso creo que debe ser la obligación del periodista, autocorregirse y corregirse todo el tiempo. Que mencionas, te puedo hablar de tú, ¿verdad? Desde luego, yo soy muy joven y tú ya muy viejo, pues no importa. Sí, no, eso es cierto, es cierto. Y muchas veces, sabes que yo tuve un maestro en la facultad que se llamaba Froilán López Narváez. Y yo decía que, pues yo hacía un programa con él que sí, se llamaba y cuando te grillen, en cuando Radio él hablaba los viernes. sí, cuando él hablaba del usted y del tú, decía que cuando uno cuando uno recita o reza el Padre Nuestro es de tú. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que a Dios le hables de tú y a cualquier persona le hables de usted? Pero bueno, o sea, no es cualquier persona, es por una cuestión a lo mejor de un respeto, pero tampoco se falta el respeto de tú. Creo que ni siquiera a veces las groserías son falta al respeto. A veces hay palabras más fuertes que están establecidas por la RAE que son más insultantes. Y en el caso de Monsiváis, como bien lo dices, Monsiváis, él en sí era un género, en sí mismo un género literario, como también él describió como un género mismo. Y él hizo algo que a mí me gusta y yo trato de llevarlo a cabo, que obviamente salvando las distancias de Monsiváis por el kilometraje y la enseñanza que dejó, pero es de hacer de lo frívolo algo interesante y hacer de lo interesante algo frívolo. Creo que cuando uno invierte esos roles, ofrece algo diferente de contenido, y es muy padre, ¿no? Yo nunca he visto que alguien entreviste a un político y le pregunte otras cosas más que política, que a veces desgraciadamente ni de política saben, o que le pregunten de música, de cine, y ese tipo de cosas aparentemente suelen ser absurdas, pero si el tipo te dice que solamente le gusta Rambo, que le gustan las de guerra, que no sé qué, entiendes que hay un perfil violento, agresivo, bélico. O sea, hay muchas cosas que hablan de uno. Y en el caso de Monsiváis, creo que es el intelectual que es más extraña a México, porque para nosotros los periodistas era un bálsamo constante de información. Y cuando hacía falta algo, háblale a Monsiváis, ve con Monsiváis. O sea, era como este personaje que ahorita se me fue el nombre, era como un Illuminati, ¿no? O sea, era así como un sol resplandeciente en el que podías hablar de cualquier cosa y él siempre te iba a decir, te iba a contestar de una cuestión política, de una cuestión cultural, de un artista, de la telenovela del momento, y a todo le daba un ángulo interesante. Esos intelectuales ya no existen en México, ahora solamente se encierran en libros aburridos y no viven. Hay alguno que otro que se salva, creo que Villoro es uno de ellos. Carlos, y antes de que nos despidamos, para mucha gente que empieza como a escribir de música, si nos puedes dar un par de recomendaciones de libros o de biografías para que puedan entender esto de la música. Sé que es mucho pedir, pero no es imposible. No. Yo creo que para entender la música primero hay que escuchar mucha música y ahí depende cada quien de sus propios gustos musicales.
En el caso de los libros, pues hay sobre todo libros periodísticos, si quieren dedicar a la cobertura de música, bueno, pues hay el libro fundamental con el que siempre hay que empezar con el manual, ¿no? Y el manual de Leñero con Carlos Marín, que la gente podrá simpatizar o no con Carlos Marín. No estoy hablando de la persona, estoy hablando de su obra. No estoy juzgando a la persona, estoy juzgando a su obra. Es importante porque pues, es el manual de saber qué hacer, qué no hacer. Y ya si uno le quiere dar unos matices literarios o ese tipo de cosas que nunca está por demás, o intento, porque pues no, hay que también entender que primero uno es periodista y luego a lo mejor algún día puede ser uno literato, pues leer a Truman Capote, hay otro muy bueno que se llama Guy Talés, hay Oriana Fallaci, hay esta mujer Susan Sontag, hay bueno, cualquiera de los que escribieron en la época de gloria de Rolling Stone, tienen hasta libros también, hay hasta algunos españoles también muy importantes, a quien le guste, ¿quién más? Javier Velasco también es un referente, ¿no? Y así como hablábamos de Decibel, también hubo antes otros suplementos de musicales, donde hubo gente como Javier Velasco, como Óscar Sarkis y bla, 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 que también fueron referentes para una generación. Tratar de leer a esa gente para saber qué hacer, o lo más importante, para saber qué no hacer, ¿no? Y con que uno ya sepa qué no hacer, o sea, si alguien lee lo que yo publico y sabe qué no hacer, es ganancia. Siempre es mejor saber qué no hacer, es mejor, si no es una certidumbre mejor, qué no hacer, a qué hacer. Oye, pues te agradecemos mucho, yo nada más sumaría leer La Mosca, donde estuvimos La Mosca trabajando en ese proyecto, y este gran libro de David Byrne de cómo se hace la música, también creo que es algo indispensable para saber esta formación de la música, y te agradecemos mucho tu participación en este programa, mi querido Carlos Meraz. Te seguiremos buscando para cuando quieran. Para mí es un gusto, un honor estar siempre con los amigos. Cuando ustedes gusten, aquí estoy. De preferencia un viernes, porque son los días en que descanso, ¿verdad? Porque uno tiene que hacer también el trabajo duro, ¿verdad? Y como estoy a la hora del cierre del periódico, pues, no, mira, es difícil hacer dos cosas a la vez, solamente las mujeres. Los hombres estamos negados para eso. Eso somos torpes. Hemos visto pobre ahí sufriendo. Carlitos, nuestra admiración y nuestro cariño y respeto. Un besote y un abrazo. Ya ni pude ni fumar, hombre, pero estuvo bien. Bueno. Ya tendremos otra ocasión. Un abrazo, cuídate mucho. Abrazo fuerte. Hasta luego, bye. Oigan, pues nos estuvo viendo Manuel Tejada. Un saludo a Manuel Tejada. Bien, y bueno, Manuel de J. Jiménez dice, incremento viene del latín y es reconocido por la RAE. Yo nada más le diría a Manuel de J. Jiménez que hay que leer a nuestro querido Ibargüengoitia, que hace una cuestión asertiva sobre la definición de la mosca y pone como campeones a estos chicos de la RAE que han mantenido durante años un sistema no solo machista, porque pues no hasta aceptaron una mujer, sino con este lenguaje invasorio del español. Franquista, españolista de España y además segregacionista de todo. Ellos eran los de la RAE adoradores de Cantinflas. Como a los años de morir Cantinflas pusieron el verbo cantinflear. Bueno, pues ya de ahí le puedo decir muchas cosas. Yo le recomendaría a nuestro compañero que compre un libro, si puede, ahora que hablan los lugares de viejo. Yo tengo uno y no lo presto, que se llama Madre Academia, del señor Nikito Nipongo, en donde demuestra que la RAE, la Real Academia Española, aparte de no saber explicar cosas, hace adiciones 40 años después de que salieron. Entonces, bueno,
cada quien podemos hacer de nuestros libros un juguete o una fuente de verdadera sabiduría, pero en fin. Oiga, chicos, y pues bueno, despedimos ya este programa. Yo tengo otra entrevista. Hasta luego. Sí. Quiero, entonces, despido rápido. Anúnciate. Adiós, Alex. Adiós. De este espacio de Julio Astillero, que vamos a estar platicando varios periodistas. Rogelio Hernández está en este momento hablando, y vamos a estar su servilleta, Ana Lilia Pérez, Alejandro Páez Varela y nuestro querido Álvaro Delgado, para hablar sobre periodismo. Entonces allá síganos, brínquense para el canal de YouTube de Astillero. Y bueno, pues nos vemos el lunes. No se olviden de seguirnos donando, compartan, de poner likes, y nos vemos el lunes con más programa de Foto Reporteros MX y Periodistas Unidos. Besos y abrazos a todos. Hasta mañana. Ah, no, hasta lunes. Hasta lunes.